Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Bienvenidos. Pacientes graves sin UCI. En este vídeo voy a ofrecer una serie de argumentaciones o explicaciones acerca de esta crisis del coronavirus. Esa será la primera parte del vídeo y en la segunda parte del mismo pues voy a comentar algunas noticias, informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación estos días. Comienzo con la primera parte, con la exposición de mis argumentaciones en relación con el tema del vídeo, pacientes graves sin UCI. No cabe duda de que la gestión de la pandemia, a mi juicio, en los meses de marzo y abril, pues tuvo sus errores, sus deficiencias, pero en general fue una actitud y un planteamiento correcto de buscar el confinamiento domiciliario y de implantarlo. Y eso pues salvó vidas, aunque es verdad que también hubo mucha gente que no pudo tener los medios necesarios para poder seguir viviendo y que hubo pues muchas muertes, indudablemente. Más de 30.000, otros dicen que más de 40.000, etc. Y las cifras ya han subido desde entonces. Se podría decir, argumentando de una manera coherente, que en la primera fase de la pandemia, diríamos los meses de marzo y abril, las cosas se hicieron relativamente bien, aunque se podrían haber hecho mejor para salvar pues más cantidad de vidas, porque hubo gravísimos problemas también en la UCI, hubo gente que no se la pudo atender, que era mayor y que murió por causa de la saturación de las UCI, la saturación de los hospitales, la falta de medios humanos y materiales, de respiradores, etcétera, etcétera. Pero bueno, era, diríamos, algo novedoso, la pandemia que había surgido de una manera prácticamente muy directa, muy rápida, y hasta cierto punto se puede entender esa situación, solo digo hasta cierto punto. Ahora bien, una vez pasado el verano, pues está claro que el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho los deberes y realmente pues no se ha aumentado, diríamos, la dotación de personal del sistema sanitario español, del sistema de salud, y tampoco se han puesto todos los medios necesarios, más hospitales o más medios, materiales, etcétera. Consecuencia, que se está llegando a unos niveles de saturación de los hospitales, de la UCI, etcétera, que está poniendo en peligro las vidas de los pacientes. Y, por supuesto, se resiente muchísimo la calidad de la atención sanitaria, por consecuencia o como consecuencia de falta de medios y de falta de personal. En definitiva, estamos llegando a una situación realmente tremenda por la inacción del gobierno y también porque se está negando la realidad. Y, por supuesto, otro elemento que ha contribuido es, en vez de centralizar la gestión sanitaria de la crisis, como se hizo en los meses de marzo y abril, seguir en esa misma línea, se han dejado competencias a las comunidades autónomas para que tomen sus propias decisiones. Y el gobierno aparentemente pues aprobaría las decisiones que tomaran las propias comunidades autónomas para prevenir el incremento excesivo del número de contagios, etcétera, etcétera. Esto ha resultado ser un caos organizativo inmenso y además agravado porque el propio Ministerio de Sanidad y el señor Illa y por supuesto pues el gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha autorizado, por ejemplo, el confinamiento en casa en varias comunidades autónomas que lo han solicitado con los datos encima de la mesa y se han negado a hacerlo. Lo que supone pues consecuencias en vidas humanas que se pierden por causa de esa cerrazón mental, diríamos, de las autoridades máximas, y realmente pues se está viendo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hace unos días en Burgos, con pues una tasa de contagios de más de 1.200 por 100.000 habitantes, con esos indicadores, el propio ministro, señor Illa, se ha negado a conceder o autorizar el confinamiento domiciliario en Burgos, cuando era algo de sentido común y que estaban pidiendo las autoridades burgalesas. Pues no lo ha concedido, que se quiere esperar más tiempo, cuando es algo totalmente absurdo, porque ya se han superado todos los límites y las barreras de contención y realmente pues se está viendo que el número de contagios ha aumentado muy significativamente por encima de lo previsto y no hace falta esperar 2 o 3 semanas cuando a la primera semana ya se ve que aumentaron esos contagios a más de 1.200. Esos son datos concluyentes, irrebatibles, irrefutables. Pues el gobierno sigue en sus 13 y no permite el confinamiento domiciliario.
Eso pues no necesita muchas más argumentaciones. Cualquier persona sensata se da cuenta de que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero, como el gobierno es el que manda y toma sus decisiones, quiere esperar más semanas y eso va a incrementar el número de muertes y el número de contagios de una manera desproporcionada. ¿Se está tolerando esto? Por supuesto, hay mecanismos jurídicos o judiciales quizás, pero el caso es que a mi juicio, y lo digo con todo el respeto, el gobierno de la nación, el Ejecutivo de Madrid, no está, diríamos que, responsabilizándose de sus actos de una manera absoluta, porque o está haciendo dejación de responsabilidades en relación con la salud de los españoles. O sea, todos tenemos un derecho a la atención sanitaria de calidad, un derecho a la vida. Si poniendo todos los medios, haciendo confinamiento domiciliario cuando corresponde, etcétera, etcétera, todavía puede haber muchos problemas, si esto no se hace en casos tremendamente claros y evidentes, pues las consecuencias son de esperar. Y esto pues se está tolerando por parte de la población, lógicamente, porque no queda otro remedio, porque hay que obedecer las decisiones del gobierno y las leyes, pero a mí no me parece desde un punto de vista ético o moral justificable de ninguna manera. Esta sería la forma de razonar y argumentar lógica ante lo que está saliendo en los medios de comunicación día tras día. Hechas estas argumentaciones, ahora voy a pasar pues, a una crítica o un análisis, pues diríamos, de algunas noticias que están saliendo estos días en los medios de comunicación. Por ejemplo, la pandemia se dispara y obliga al Principado a tomar decisiones excepcionales, pero resulta que el propio Ministerio de Sanidad no está autorizando el confinamiento en casa en Asturias, que lo está necesitando de una manera pues inmediata. Por otra parte, otra noticia dice que el Ejecutivo regional pide moverse lo menos posible y no descarta pedir otro confinamiento si las restricciones fracasan. Pero si ha reconocido el propio Principado, el Ejecutivo regional, que han fracasado en una reunión de hace unos días con el señor Illa, y ahora pues dice que si las restricciones fracasan. Parece algo contradictorio. Otra noticia importante. El Principado prorroga 15 días las medidas excepcionales hasta las 24 horas del 28 de noviembre. Por lo tanto, se está viendo que las medidas de restricción puestas hasta ahora no funcionan de la manera que sería adecuada. Pero hay más. Asturias alerta de que la región se enfrenta a una amenaza de colapso del sistema sanitario. Se podría decir incluso que esa amenaza ya se ha concretado, porque ya prácticamente están las UCI pues, al 100%, en algunos casos pues al 195% en algunas partes de España. O sea que se usan el doble de lo que sería adecuado o conveniente. En definitiva, pues se está viendo que, diríamos, el sistema sanitario está siendo sobrepasado por el excesivo número de contagios. Además, Asturias detectó más de 10.000 contagios por coronavirus en el último mes. Son unos datos terribles. Se están suspendiendo operaciones necesarias que no se pueden aplazar o no se podrían aplazar, pero se están aplazando a la fuerza. Y eso supone que puede haber más muertes, más gente que enferme muy gravemente, etcétera, etcétera. Por otra parte, desde el Gobierno central, desde el Ejecutivo de Madrid, señalan que en España hay una estabilización o descenso pese a que los contagios y muertos siguen al alza. Pero vamos a ver, si están muriendo del orden de promedio de 300 o 400 personas diarias en estos últimos días en España por el COVID-19, ¿cómo se pueden decir estas cosas? Sabiendo que pues, hay por lo menos 3 o 4 comunidades, o 5 aproximadamente, que están sufriendo pues, un número de contagios elevadísimo y siguen incrementándose esos contagios. De hecho, los incrementos más drásticos de contagios por coronavirus son en Murcia, con más un 47%, en Cantabria hay un 42,9% más de contagios, en Asturias un 37,84% más de contagios, País Vasco 33,2% y Comunidad Valenciana 28,4%. Por ejemplo, es un botón de muestra. Por otra parte, está la angustia de los médicos. Salen pues declaraciones cada poco en las noticias diciendo retrasamos, por ejemplo, cirugías tumorales porque todo lo ocupa el COVID. Además, existe una escasez creciente de camas de reanimación y UCI que obliga a establecer prioridades entre pacientes graves. Y dicen los médicos necesitamos criterios claros. O sea que ya estamos volviendo a la situación de marzo
o de abril, en que había que escoger qué personas iban a la UCI y cuáles no. Las que no iban, pues morían. Las que iban, podían salvarse. Esto no es de recibo en ningún país democrático, y que respete los derechos humanos y que respete el derecho a la salud y el derecho a la vida, fundamentalmente. Por otra parte, pues ya no se disponen de camas de reanimación y de UCI para las fases posteriores a las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. En definitiva, los médicos incluso se preguntan, ¿tenemos una asistencia de calidad? ¿Una asistencia sanitaria de calidad? Pues no, rotundamente no. Ante este panorama, pues poco queda por hacer. Simplemente parece que lo que corresponde es resistir. Diríamos que cada persona se proteja lo máximo posible para no contagiarse y que siga las medidas de restricción de movilidad de una manera rigurosa y completa, por supuesto, pero al final todo parece que deriva en un sálvese quien pueda y nada más. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.